La práctica 2 del Laboratorio de Física 202 se llama velocidad en una onda transversal. Pero antes de hablar de la velocidad, necesitamos hablar un poquito de lo que es una onda. Cuando nosotros hablamos de una onda, estamos hablando de cualquier perturbación respecto a una condición de equilibrio que se propaga de una región a otra. La característica central del movimiento de las ondas es que se transfiere energía a una cierta distancia, pero no materia. Todas las ondas llevan energía, pero la cantidad de energía transmitida a través de un medio y el mecanismo responsable de ese transporte de energía difiere de un caso a otro. Ahora bien, tenemos distintos tipos de ondas y podemos clasificarlas de varias maneras, según el medio en que se mueven y según la forma en que se mueven, y también se pueden clasificar dependiendo del número de dimensiones, es decir, si se mueve en una línea, en un plano o si se mueve en 3 dimensiones. Para lo que nos interesa, solamente vamos a ver dos clasificaciones. La clasificación de la onda según el medio en el que se mueve. Cuando nosotros tenemos una onda que necesita un medio para propagarse, se le llama onda mecánica. Y un ejemplo de esto es el sonido. El sonido se puede propagar por el aire. Si nosotros estuviéramos en el vacío, es decir, estuviéramos fuera del planeta, y yo tratara de hablar con ustedes no podrían escucharme precisamente porque no hay un medio por el cual la onda puede propagarse. Sin embargo, hay otro tipo de onda que se conoce como ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Y un ejemplo de esto es la luz. La luz no necesita un medio para propagarse y puede viajar por el vacío. Por eso nosotros recibimos la luz solar y podemos verla. Según el medio en que se mueve, se puede clasificar las ondas como transversales o longitudinales. En el caso de las ondas transversales, tal y como ustedes están viendo aquí, en este tipo de onda, hace que los elementos del medio perturbado se muevan perpendicularmente a la dirección de propagación. Es decir, cuando yo aplico un pulso, mis partículas de la cuerda se mueven hacia arriba y hacia abajo y de manera transversal al movimiento de la onda misma. Si ustedes se fijan, es como si yo formara un ángulo de 90 aquí. Las otras son ondas longitudinales. Y las ondas longitudinales hacen que los elementos del medio se muevan paralelos a la dirección de propagación. Y un ejemplo de esto es lo que sucede en un líquido. Cuando yo emito un pulso de onda, el movimiento va a ser de cada una de las partículas hacia adelante y hacia atrás. En el caso de las ondas transversales y las longitudinales pueden propagarse a través de medios sólidos, pero también las transversales pueden propagarse a lo largo de la superficie de un líquido, pero las longitudinales pueden propagarse en el interior de un fluido. Recordemos que de física 1, cuando nosotros hablábamos de un fluido, estamos hablando de gases y estamos hablando también de líquidos. Ahora entonces brevemente vamos a hablar de la estructura de una onda. Cuando nosotros hablamos de la onda tiene partes y esas partes tienen nombres. Si nosotros vemos este dibujito que tenemos aquí, vamos a tener cierta línea de referencia y esto que tenemos aquí es un resorte con una bolita. Este resorte está haciendo una oscilación, eso es lo que nos representan estas rayitas de aquí que hay movimiento. Y esta sería como nuestra línea de referencia. Entonces, al producirse una perturbación, es decir, al producirse la onda, nosotros vamos a tener que si mi onda tiene forma de senoide o sinusoide, es decir, esta forma de acá, voy a tener puntos que son más altos, como este de aquí y este de aquí, y a esos dos puntos se les va a conocer como crestas. A los puntos más bajos, que son estos de aquí abajo, se les conoce como valle. Ahora bien, cuando yo hablo desde donde estaría mi medio, vamos a decirlo así, cuando esté en equilibrio hasta donde llega a su punto más alto
o a su punto más bajo, tomando en referencia esa línea punteada que yo tengo aquí, a eso se le llama amplitud. Por eso, en la definición que tenemos aquí, decimos que la amplitud para una onda o una vibración es el desplazamiento máximo a cada lado de la posición de equilibrio o posición intermedia. Luego tenemos otro concepto que se llama longitud de onda. La longitud de onda, tal y como ustedes están observando aquí, es la distancia que hay entre crestas, valles o partes idénticas sucesivas de una onda, o lo que sería lo mismo, una distancia que va de cresta a cresta, o de valle a valle, o de dos puntos que son idénticos como esos dos de ahí. Conociendo ya estos conceptos, entonces podemos hablar de la rapidez de una onda transversal. Entonces, entre las propiedades que son interesantes de una onda está la rapidez. Entonces, si yo tengo una onda en una cuerda, que es la que vamos a utilizar para nuestra práctica, que más que en una cuerda vamos a utilizar un resorte, nosotros vamos a tener que yo puedo relacionar la velocidad de la onda transversal utilizando la tensión de la cuerda y su masa por unidad de longitud. La masa por unidad de longitud se conoce como densidad lineal. La densidad lineal no es un concepto desconocido para nosotros. Nosotros conocemos el concepto de densidad, que en la física 1 lo definimos como la masa entre la unidad de volumen. En este caso, nosotros estamos estudiando la densidad sobre una línea, que en este caso sería la cuerda, que estamos considerando una sola dimensión, y por eso hablamos de densidad lineal. Entonces será masa dividida entre longitud y se representa con una letra griega que se llama mu o mu. Sin embargo, esta fórmula solamente es válida si la amplitud de la perturbación es pequeña. Y aquí entonces vamos a hablar de los procedimientos que vamos a utilizar. Para eso nosotros vamos a utilizar estos links que están aquí. Aquí arriba vamos a ver un simulador para una balanza monoplato, que es la que utilizamos en el laboratorio. Aquí hay un videito de cómo se usa la balanza, así que antes de ir al simulador es importante ver el video primero y luego entonces los datos que van a utilizar en la distribución de grupos que vamos a ver a continuación. Para eso entonces ahora vamos a pasar a la parte de la práctica. Entonces, aquí tenemos la práctica, aquí hay un pequeño resumen de las cosas que acabamos de discutir. Vemos la fórmula, precisamente en esta parte sustituyendo la densidad lineal como masa sobre longitud y aquí haciendo un pequeño ajuste con esta parte de aquí. Entonces, fíjense que hay una nota aquí importante, repitiendo lo mismo que ya habíamos dicho, de que la fórmula solamente es válida si la amplitud de la perturbación es pequeña. ¿Qué vamos a tener nosotros entonces? Como equipos y materiales utilizaremos algunas fotografías de referencia, pero sí vamos a utilizar un cronómetro, que es el que ustedes tienen en sus teléfonos, un dinamómetro, tenemos algunas fotografías por ahí, un resorte largo, una regla métrica y una balanza. Entonces, la idea es que nosotros midamos la velocidad a partir de la fórmula que ya habíamos estudiado, esta de acá que vimos hace un ratito, y luego también hagamos la medida con la fórmula clásica que ya conocemos de que la velocidad es un espacio entre tiempo, al que vamos a llamarle velocidad experimental. Lo primero es que vamos a utilizar un dinamómetro. El dinamómetro sirve para medir fuerzas. Entonces, el dinamómetro vamos a utilizar una fotografía. En este caso, vamos a ir al link que tenemos aquí y vamos entonces a ir a la parte de distribución de grupos. Yo voy a mirar
cuál es mi grupo de trabajo y aquí entonces voy a seleccionar el ID que me dice aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar de este lado y voy a quitar el puntero para poder acceder al link en esta parte de acá. Y de aquí, entonces, voy a abrir. Aquí estoy en la pantalla. Voy a buscar el ID que me corresponde. En este caso, los grupos tienen algunos ID asignados y yo voy a utilizar estos links que están aquí. Cada una de estas cosas tiene una fotografía y en este caso un video que yo voy a medir con un cronómetro. Entonces, lo primero, recuerden que dijimos que era la foto del dinamómetro. Vamos a abrir. Y al abrir, vamos a encontrarnos con que este es el dinamómetro. Tal y como ustedes pueden ver ahí, se parece a la balanza de resorte. Por eso es importante que veamos el videíto. Solo que el dinamómetro mide fuerza, no mide masa. Por lo tanto, en este caso, la medida que yo tengo aquí está en Newton. Recuerden que aquí hay algunas divisiones y tenemos que calcular cuánto vale cada una de esas divisiones. Y luego, donde está esta rayita roja aquí, es donde voy a sacar mi lectura. Una vez que ya yo hice esto, entonces voy a pasar a la siguiente medida. Recuerden que saqué la fuerza. Voy a utilizar la medida de longitud ahora, que es esta de acá. Y para eso entonces yo voy a volver al link. En mi link, que está de este lado, ahora voy a ir a donde dice foto de la cinta y voy a darle clic para abrirlo. En la cinta, fíjense que aquí yo tengo varias medidas. De este lado está medido en pies, pero de este lado está medido en centímetros. Pero recuerden, nosotros trabajamos en el sistema internacional. Lo que significa es que esos centímetros hay que llevarlos a metros. Una vez que ya yo tengo estos valores, voy a volver para acá. Entonces voy a medir la masa. Y para eso entonces vamos a utilizar el videíto de la balanza. Y una vez que nosotros obtengamos el conocimiento del video, vamos a venir de este lado y vamos a tener dos fotos de la balanza. Una que es de la caja vacía, donde se coloca la cinta y voy a mostrarles aquí. ¿Por qué se está haciendo eso? Porque nosotros tenemos, fíjense aquí que en la esquinita hay una caja de plástico vacía. Lo estamos haciendo así porque se trata de un resorte que es muy, muy grande, tanto que va desde un extremo de una de nuestras aulas, de nuestro laboratorio, hasta el otro extremo. Entonces es un resorte que, recuerden que es una balanza monoplato, entonces es incómodo envolverlo y colocarlo. Por eso nos ayudamos de una cajita. Entonces fíjense aquí la estructura de la balanza que se ve casi igual a la simulación. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Lo único que cambia es el orden. Vamos a sumar los valores de los gramos. Recuerden que empezamos siempre por el mayor. En este caso tenemos 200 gramos, más 10 gramos que tenemos aquí, más 6 punto, ¿cuánto es el punto? En este caso sería 6.8. Entonces tendremos 216.8. Pero esa es mi medida, no es la de ustedes. Una vez que nosotros hacemos esto, vamos a observar la misma medida, pero con el resorte. Si ustedes se fijan ahora, aquí tengo en esta parte, parece que se me abrió sin querer, la imagen que no era. Aquí yo tengo entonces mi lectura y con eso entonces voy a sacar los datos. Luego voy a usar el cronómetro para poder observar el viaje de ida y vuelta. ¿Qué voy a tener entonces? Aquí yo voy a pasar al video y nosotros vamos a ver que se le va a dar un pequeño pulso.
Entonces, aquí nosotros podemos ver, ese es nuestro laboratorio de física. Y como ustedes pueden ver, el resorte que estamos utilizando, que no sale en la fotografía ahorita, es un resorte muy, muy grande. Tanto que va desde la ventana que está allá hasta un soporte que tenemos de este lado. Si ustedes se fijan con una regla, el profesor Sergio le va a dar un pequeño impulso. Entonces, pasa bastante rápido, así que tienen que estar atentos porque nosotros vamos a producir una pequeña perturbación. Esa pequeña perturbación va a ir hasta el otro extremo y luego va a regresar. Observen. Dale. Dale. Entonces, como pueden ver, fue bastante rápido, así que es importante estar muy, muy atentos para poder observar el video adecuadamente y poder entonces medir el tiempo de la perturbación. Para eso, entonces, nosotros vamos a utilizar un cronómetro. En sus teléfonos, entonces, ustedes van a utilizar la opción de cronómetro. Dentro de sus teléfonos hay otras opciones también. Están las alarmas que ustedes ya conocen, el temporizador que se utiliza cuando yo tengo un tiempo fijo que quiero repetir y por último está el cronómetro y luego está la parte del reloj. ¿Cómo funciona el cronómetro? Simplemente le damos a iniciar y lo que va a hacer es correr el tiempo tal y como ustedes están viendo ahí. Ahí va colocando los segundos y cuando llega a 60 segundos, entonces aquí empieza a contar los minutos. Una vez que tenemos la medida, tenemos que parar. Ahora, hay un detalle. Si ustedes se fijaron en el videíto que vimos, el tiempo de ida hacia un extremo de la pequeña perturbación fue muy rápido, lo que significa que el error va a ser bastante alto. Por eso hay dos o tres cositas que necesitamos señalar. Y esto está dentro de la práctica. Tal y como ustedes están mirando ahí, si yo mido, que puede ser más cómodo, el tiempo de ida y vuelta, la fórmula que voy a utilizar va a tener una ligera variación. Si yo tomo en cuenta el tiempo de ida, vuelta, ida, o ida, vuelta, yo voy a tener que la perturbación se va a ir amortiguando, es decir, nosotros vamos a ver cada vez el pulso de onda más lento, inclusive hasta que vibra un poco el resorte, hasta que se detenga. Entonces, ya aquí ustedes van a decidir qué hacer, si toman una sola medida o si toman el tiempo solamente de ida y vuelta. Entonces, si tomamos solamente la medida de ida o solamente tomamos una sola medida de ida y vuelta, vamos a tener el problema de que el error que nos puede dar será muy alto porque existe una gran probabilidad de equivocarse. Y esto es independiente de que la clase sea virtual o no. Si estuviéramos en el laboratorio fuera exactamente la misma situación. Por eso nosotros para poder reducir el error necesitamos hacer varias medidas y obtener un promedio para poder entonces reducir el error. Una vez que calculemos el promedio, recuerden siempre las unidades, vamos a calcular la velocidad experimental, utilizando la fórmula que se corresponde con lo que nosotros como grupo consideramos. Es decir, si decidimos medir por comodidad un viaje de ida y vuelta, o si decidimos medir un viaje de ida, vuelta e ida, entonces eso es lo que nosotros vamos a seleccionar como fórmula y haremos nuestro cálculo. Una vez que nosotros hagamos esto, entonces vamos a trabajar con el error. No se olviden que aquí, a pesar de que se nos fue cuando lo estábamos digitando, esos valores tienen que ir en valor absoluto. Su resultado tiene que darles un número positivo y que se considera correcto si el error sale menor o igual
que el 5%. Puede venir la pregunta, ¿qué hago si me da más del 5%? Repetir las medidas, porque mientras más medidas yo tengo, entonces mis errores se reducen. Una vez que ya yo tengo estas informaciones, tengo preguntas para trabajar en la conclusión. Y de eso se trata la práctica número 2.